Mi nombre es Alan. Tengo 22 años y recientemente me gradué de la universidad con honores en literatura. Durante los últimos 4 años, mi vida giró en torno a libros, ensayos interminables y el sueño de convertirme en escritor. Vivía en una pequeña ciudad universitaria lejos de mi familia, rodeado de amigos y profesores que alimentaron mi pasión por las palabras. Sin embargo, con la graduación llegó el inevitable regreso a casa, un lugar que me recibía con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba feliz de volver a ver a mi familia, pero por otro, temía enfrentar la monotonía del lugar donde crecí. Mi hogar es un pintoresco pueblo en las afueras de Barcelona, rodeado de colinas y campos verdes que parecen sacados de un cuadro. Allí viven mis padres, un matrimonio de espíritu jovial y corazón generoso, y mi hermano menor, Trinidad. Trinidad tiene 18 años y está a punto de terminar la secundaria. La última vez que lo vi, era un adolescente delgado, reservado y siempre perdido entre sus propios pensamientos. Durante los años que pasé fuera, nuestras conversaciones se limitaron a mensajes breves y videollamadas ocasionales, así que no estaba preparado para lo que encontré al regresar. Cuando llegué a casa aquella tarde de verano, algo en Trinidad había cambiado. Ya no era el niño tímido que recordaba. Había crecido, tanto física como emocionalmente. Su figura era más fuerte y segura, sus movimientos desprendían confianza y su sonrisa tenía una calidez que no había notado antes. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían captar cada detalle de su entorno, incluyendo mi propia incomodidad al verlo. En ese momento, sentí una punzada de algo que no pude identificar del todo. Una mezcla de sorpresa, admiración y algo más profundo que no quería nombrar. Los primeros días de mi regreso transcurrieron entre conversaciones familiares, largas caminatas por el pueblo y tardes perezosas en el jardín. Trinidad y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. Al principio, todo era casual, partidas de ajedrez, discusiones sobre libros y música, o simplemente compartir el silencio mientras cada uno se perdía en sus pensamientos. Pero pronto empecé a notar cómo sus palabras y gestos tenían un impacto inesperado en mí. Su risa me alegraba el día, y su forma de mirar el mundo con curiosidad me hacía cuestionar cosas que había dado por sentado. Había momentos en los que me sentía completamente cómodo a su lado, como si nuestra relación de hermanos fuera todo lo que necesitábamos. Pero luego estaban esos otros instantes, los más desconcertantes, en los que su presencia despertaba en mí emociones que no podía ignorar. Una noche, mientras mirábamos las estrellas desde la terraza, Trinidad me hizo una pregunta que quedó grabada en mi mente. ¿Crees que las personas pueden cambiar su destino, Alan? No supe qué responder. En ese momento, no estaba seguro de si el cambio que sentía en mí era algo que podía controlar. La transformación de Trinidad era innegable, pero lo que realmente me desconcertaba era cómo esa metamorfosis había desatado un torbellino en mi interior. Pasaba noches enteras tratando de encontrar sentido a mis sentimientos, buscando excusas para justificar lo que no quería admitir. Sin embargo, cuanto más intentaba alejarme de esas emociones, más fuerte se hacía su presencia. Trinidad no solo había cambiado, también había cambiado algo en mí, y eso era algo que ni siquiera la literatura podía ayudarme a comprender del todo. No sabía cómo enfrentar esta nueva realidad, pero una cosa era clara. Mi regreso a casa no solo marcaba el final de una etapa, sino también el inicio de algo que transformaría nuestras vidas para siempre. Era una noche tranquila, y el aire fresco que entraba por la ventana de mi habitación hacía que todo pareciera más apacible. Mi cuarto, iluminado apenas por la luz tenue de mi lámpara de escritorio, era mi refugio desde que había regresado a casa. Allí, en la soledad, podía reflexionar sobre todo lo que sentía. Esa noche, en particular, mi mente estaba invadida por Trinidad. Cada gesto, cada sonrisa suya se repetía en mi cabeza como un eco imposible de acallar. Me encontraba sentado en la cama, absorto en mis pensamientos, cuando mi mirada cayó sobre una vieja fotografía de nuestra infancia. Trinidad y yo, abrazados y riendo bajo el sol de verano. Era imposible reconciliar al niño pequeño de esa foto con el hombre que ahora habitaba bajo el mismo techo que yo. Un hombre cuya presencia había comenzado a trastocar todo en mi vida. Sin darme cuenta, un suspiro escapó de mis labios, y con él, una mezcla de frustración y anhelo que llevaba días reprimiendo. Cerré los ojos, intentando aclarar mi mente, pero el sonido de la puerta abriéndose de golpe me sacó de mi trance. «Alan»,
La voz de Trinidad rompió el silencio, y al levantar la mirada, lo vi parado en el umbral de mi habitación. Llevaba una camiseta negra ajustada, que acentuaba sus hombros anchos, y su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Parecía que no esperaba encontrarme en ese estado. «¿Qué haces aquí?», pregunté, tratando de mantener la compostura, aunque sentí como mi cara se encendía al recordar la vulnerabilidad que seguramente había mostrado momentos antes. Te escuché suspirar desde el pasillo. «¿Estás bien?». Cerró la puerta detrás de él y avanzó hacia mí con pasos seguros. Intenté apartar la mirada, pero su cercanía me hacía imposible escapar. Trinidad se sentó al borde de mi cama, a pocos centímetros de mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, y mi corazón empezó a latir con fuerza. «Estoy bien, solo estaba pensando», respondí, consciente de lo tensa que sonaba mi voz. «¿Pensando en qué?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza, con esa mirada intensa que parecía atravesarme. Quería mentir, desviar el tema, pero algo en su tono y en su presencia me desarmaba por completo. «En nosotros», dije finalmente, casi en un susurro. Sus ojos se agrandaron ligeramente, pero no dijo nada. En lugar de eso, me observó con atención, como si estuviera esperando que continuara. «Desde que volví, todo ha sido diferente. Tú eres diferente», admití, sin atreverme a mirarlo directamente. «Y yo no sé qué hacer con esto que siento». Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros, pero no era incómodo. Era como si ambos estuviéramos midiendo las palabras, buscando el momento exacto para hablar. Finalmente, Trinidad rompió el silencio. «No eres el único que lo ha sentido, Alan». Mi corazón dio un vuelco. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos, serios pero llenos de una calidez que me hizo temblar. Al principio, pensé que solo era admiración. Ya sabes, siempre te vi como alguien a quien quería alcanzar. Pero ahora es diferente. No puedo ignorar lo que siento cuando estoy cerca de ti. Sus palabras eran como una confesión que esperaba toda mi vida escuchar y, al mismo tiempo, algo que nunca creí posible. «¿Y qué hacemos con esto?», pregunté con un hilo de voz. Trinidad sonrió, una sonrisa suave que hizo que todo mi cuerpo se relajara. «No lo sé, Alan, pero sé que no quiero ignorarlo. No quiero fingir que esto no existe». En ese momento, sin pensarlo, alargué mi mano hacia él. Trinidad la tomó, sus dedos entrelazándose con los míos de una manera que se sentía tan natural como respirar. «Tengo miedo», admití, sintiendo cómo mi voz se quebraba ligeramente. «Esto es complicado». «Lo sé», respondió, apretando mi mano con suavidad, «pero no importa cuán complicado sea. Estoy dispuesto a enfrentarlo, si tú también lo estás». La sinceridad en sus palabras derribó cualquier muro que pudiera haber quedado entre nosotros. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. Lo que sentíamos el uno por el otro era real, y aunque el camino que teníamos por delante estaba lleno de incertidumbres, no estaba dispuesto a dejarlo ir. Esa noche, en la penumbra de mi habitación, nuestras almas se encontraron de una manera que nunca antes creí posible. No hubo más palabras, solo la certeza de que, juntos, podíamos enfrentar lo que viniera. Después de aquella noche de confesiones, nuestra relación con Trinidad se volvió un torbellino de emociones intensas y momentos furtivos. Era un amor que florecía en las sombras, escondido de la mirada curiosa del mundo. A medida que los días pasaban, la tensión entre nosotros crecía, alimentada por las miradas furtivas, las sonrisas compartidas y los toques casuales que se volvían cada vez más intencionados. Había algo emocionante en lo prohibido, en la forma en que nuestras vidas se entrelazaban en secreto. Nos robábamos momentos en la casa, aprovechando cualquier oportunidad para estar juntos sin que nadie sospechara. Pero esa misma clandestinidad también creaba un ambiente de ansiedad, siempre temerosos de ser descubiertos. Cada sonido de pasos en el pasillo o la voz de nuestros padres resonando desde la planta baja hacía que nuestro corazón se acelerara. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, decidí que no podía seguir así. La necesidad de estar a solas con Trinidad era abrumadora. Así que, sin pensarlo dos veces, me dirigí a su habitación. La casa estaba en calma, y mis pasos eran silenciosos mientras me acercaba a la puerta. Con el corazón latiendo con fuerza la abrí suavemente. Allí estaba él,
sentado en su escritorio, absorto en un libro. Al verme, levantó la mirada y una sonrisa iluminó su rostro, pero había una chispa de complicidad en sus ojos que me hizo sentir como si compartiéramos un secreto aún más profundo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, un brillo travieso asomándose en su mirada. «Necesitaba verte», respondí, dejando escapar una risa nerviosa. «¿Podemos hablar?». «Claro», dijo, moviendo un poco los libros para hacer espacio en la cama. Me senté a su lado, sintiendo cómo la proximidad nos envolvía en una burbuja de intimidad. Hablamos de cosas triviales al principio, pero pronto la conversación se tornó más intensa. La tensión entre nosotros era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Trinidad se acercó un poco más, su aliento cálido en mi piel. En ese instante, la realidad del momento me abrumó, y antes de darme cuenta, nos encontrábamos tan cerca que podía sentir el ritmo de su corazón. Fue en ese momento, rodeados de los ecos de nuestras risas y confidencias, que decidimos dar un paso más allá. Era como si un impulso irrefrenable nos guiara, un deseo de explorar lo que habíamos estado evitando durante tanto tiempo. Nuestras manos se encontraron, y un escalofrío recorrió mi espalda al sentir su toque. «¿Estás seguro?», pregunté, mi voz casi un susurro. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», respondió Trinidad, su mirada fija en mis ojos. La incertidumbre y el miedo a ser descubiertos se desvanecieron en ese instante, reemplazados por una emoción abrumadora. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué y lo besé. Fue un beso suave al principio, lleno de la dulzura de lo nuevo, pero pronto se intensificó, convirtiéndose en algo más urgente. Sus manos se deslizaron por mi espalda, y yo sentí una oleada de calidez invadir cada rincón de mi ser. En ese momento, todo lo demás se desvaneció. No había casa, no había padres, solo estábamos nosotros y la pasión que habíamos contenido durante tanto tiempo. Nos perdimos en el beso, en la calidez de nuestro contacto, mientras el mundo exterior desaparecía. Era como si todo el peso del secreto que llevábamos se evaporara, dejando solo el deseo y la conexión entre nosotros. Pero la realidad pronto nos golpeó. Al oír el sonido de pasos en el pasillo, un frío escalofrío recorrió mi cuerpo. Nos separamos de inmediato, mirando hacia la puerta con los corazones latiendo desbocados. La adrenalina corría por nuestras venas y el miedo a ser descubiertos nos envolvió en una nube de ansiedad. «¿Y si nos descubren?», susurré, sintiendo cómo la preocupación se apoderaba de mí. «No lo harán», dijo Trinidad con una confianza que apenas sentía. «Debemos ser cuidadosos, solo necesitamos ser discretos». Mientras esperábamos a que los pasos se alejaran, la intensidad de lo que acabábamos de compartir nos dejó sin aliento. Había algo liberador en ese momento, pero también un sentimiento de peligro inminente que nos mantenía alerta. Con el corazón aún acelerado, Trinidad y yo intercambiamos miradas cómplices, y aunque sabía que teníamos que ser cautelosos, no podía evitar sentir que lo que habíamos cruzado no podía ser revertido. Nuestra relación había cambiado para siempre. Habíamos abierto la puerta a un nuevo capítulo, uno lleno de emoción, secretos y una conexión que iba más allá de lo que alguna vez imaginé. A partir de ese día, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, pero cada uno estaba impregnado de la adrenalina de lo prohibido. Nos robábamos momentos en la casa, en lugares donde el peligro de ser descubiertos siempre acechaba, pero eso solo alimentaba nuestra pasión. La complicidad y la tensión que compartíamos hacían que cada instante juntos fuera electrizante. A medida que navegábamos por este nuevo terreno, sabíamos que estábamos construyendo algo hermoso, aunque envuelto en la fragilidad de un secreto. Con el tiempo, la relación secreta entre Trinidad y yo se convirtió en un refugio en medio de un mundo lleno de expectativas y normas sociales. Cada encuentro furtivo era un recordatorio de lo que sentíamos el uno por el otro, pero también traía consigo un peso creciente: el deseo de que nuestra conexión fuera reconocida y aceptada por aquellos que más amábamos. Había un anhelo profundo en mi corazón, un deseo de que algún día nuestras familias pudieran entender y apoyar lo que compartíamos. Las conversaciones entre nosotros se volvieron más serias. A menudo, mientras estábamos a solas en su habitación, hablábamos de lo que significaba nuestro amor y del futuro que deseábamos construir.
Trinidad siempre fue el más optimista entre nosotros. Su confianza iluminaba mis momentos de duda. «Sé que esto es difícil, Alan», decía él, mientras jugaba con mis dedos. «Pero creo que podemos hacerlo. Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, siempre que estemos juntos». Sus palabras resonaban en mi mente. La idea de un futuro donde pudiéramos ser libres de ser quienes éramos, sin miedo ni secretismo, me llenaba de esperanza. Pero la incertidumbre seguía acechando. No sabía cómo reaccionarían nuestros padres si descubrieran la verdad, y eso me llenaba de ansiedad. «¿Qué pasará si no lo aceptan?», pregunté un día, sintiendo cómo la preocupación se apoderaba de mí. «No lo sé», admitió Trinidad. «Pero creo que debemos ser honestos. No podemos vivir con miedo para siempre». Su valentía me inspiraba, aunque también me llenaba de temor. Estábamos listos para enfrentar esa batalla. La idea de ser rechazados, incluso por un momento, me paralizaba. Sin embargo, cada día que pasábamos juntos aumentaba mi convicción de que valía la pena arriesgarlo todo por el amor que compartíamos. Las semanas pasaron y seguimos robándonos momentos, pero la necesidad de salir a la luz se volvía más apremiante. Comenzamos a planear cómo podríamos dar ese paso. Hablamos de una noche en familia, donde podríamos compartir una cena juntos, un momento propicio para abrir nuestro corazón. «Quizás podamos aprovechar un cumpleaños o una celebración», sugirió Trinidad, con una sonrisa traviesa. Ese sería el momento perfecto. Me encantaba su entusiasmo, pero el temor seguía presente. ¿Sería tan fácil como pensarlo? La idea de que nuestras familias pudieran reaccionar de forma negativa me llenaba de dudas. Aún así, su determinación me empujaba hacia adelante. Una noche, mientras veíamos una película en la sala de estar, sentí el impulso de hablar. Era un momento tranquilo, rodeados de nuestros padres y con el aroma de la comida casera en el aire. Decidí que era el momento adecuado para comenzar a trazar un camino hacia lo que deseábamos. «¿Sabes?», dije, rompiendo el silencio. «Me he estado dando cuenta de lo importante que es para mí estar cerca de las personas que amo». Trinidad se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban con curiosidad. «Sí, yo también lo siento», respondió. «A veces siento que es difícil ser completamente honesto sobre lo que somos y lo que queremos». Mi voz tembló ligeramente, pero continué. «Pero creo que es hora de dejar de esconderlo». Mis palabras estaban cargadas de un significado profundo, y sentí que todos en la sala contenían la respiración, esperando que yo continuara. Miré a Trinidad, y nuestras manos se encontraron bajo la mesa, un gesto que selló nuestra complicidad en ese instante. «¿Y si...?» empecé, pero las palabras se me atragantaron. La idea de abrirme era aterradora, pero la necesidad de ser auténtico era aún más fuerte. El resto de la noche continuó, pero la conversación no se materializó como esperábamos. Sin embargo, la semilla de la idea había sido plantada, y ambos sabíamos que no podríamos seguir así por mucho más tiempo. Con cada día que pasaba, la esperanza se mezclaba con la incertidumbre, pero ambos teníamos claro lo que queríamos: un futuro juntos, un futuro en el que pudiéramos vivir nuestro amor abiertamente y sin miedo. Hablamos sobre nuestros sueños, sobre lo que queríamos lograr y cómo podríamos apoyarnos mutuamente en ese camino. «Quiero que seamos felices, Alan», me dijo Trinidad una noche, mientras observábamos las estrellas desde la ventana de su habitación. «Quiero que nuestros padres nos vean como somos y que puedan apoyarnos». Asentí, sintiendo una oleada de emoción. La idea de que nuestros seres queridos pudieran bendecir nuestra relación era un sueño que anhelaba hacer realidad. A medida que la primavera se acercaba, comenzamos a idear un plan más concreto. Decidimos que organizaríamos una cena especial en casa, invitando a nuestros padres y asegurándonos de que el ambiente fuera propicio para abrir nuestros corazones. La idea era aterradora, pero la emoción de ser verdaderos con quienes éramos nos daba fuerza. En cada conversación, en cada gesto, nos preparábamos para el momento decisivo que se avecinaba. Sabíamos que el camino hacia la aceptación sería complicado, pero también teníamos la certeza de que, juntos, podríamos enfrentar cualquier desafío. Así, con un futuro incierto pero lleno de posibilidades, Trinidad y yo nos aferramos a nuestra esperanza. Cada día, con cada mirada y cada sonrisa compartida,
nos acercábamos un poco más a la realización de nuestros sueños, ser libres, ser amados y, sobre todo, ser nosotros mismos.